Lo que quedó claro es que ni la señora Díaz, ni su grupo político y parlamentario al que representa Sumar, ni ninguno de sus socios tienen líneas rojas frente a la corrupción del sanchismo. Ya no tienen líneas rojas. Pase lo que pase, están dispuestos a mirar hacia otro lado con tal de seguir aferrados al poder. Ya no existe límite a la corrupción. Ni siquiera, señorías, ni siquiera la gestión negligente durante años en un ministerio que ha sido el epicentro de prácticas corruptas y cuya falta de actuación ha tenido consecuencias devastadoras, con un precio humano incalculable, 47 víctimas. Desde esta tribuna, nuestro recuerdo, nuestro respeto y nuestro afecto a las familias, que no merecen ni el olvido ni el silencio cómplice de quienes tenían la obligación de actuar y todavía hoy no han asumido ninguna responsabilidad. Señorías, esto no es un debate de opiniones, esto es un debate de datos objetivos, porque España ha experimentado un deterioro progresivo y alarmante en sus estándares de integridad pública. Caída en los índices internacionales de percepción de la corrupción, politización de los órganos de control, colonización de las instituciones, que deberían ser independientes, y normalización del escándalo y de la falta de responsabilidades. Lo que antes provocaba dimisiones y ceses inmediatos, hoy se tapa, se minimiza o se justifica desde el Consejo de Ministros o desde esta propia tribuna. Y es que, señorías, todo en este Gobierno, todo en Pedro Sánchez, es una gran mentira. Llegaron al poder con una moción de censura defendida por el señor Ábalos. ¿De verdad no tenían a otro perfil más decente? Debían no tenerlo, porque la verdad es que muchos de ustedes aplaudían con mucha energía. Hoy está en prisión, acusado de 4 delitos. En la moción de censura prometieron luchar contra la corrupción, pero la realidad es bien distinta. La realidad y los informes de la UCO nos indican que robaron desde el primer día, desde el momento en que llegaron. Dijeron que serían implacables contra la corrupción política. El señor Sánchez prometió que traería a Puigdemont detenido. Y la realidad es que primero rebajaron el delito de malversación, después indultaron a condenados por corrupción y, por último, redactaron una ley de amnistía a la carta diseñada para borrar delitos concretos y así comprar apoyos parlamentarios. Proclamaron también la separación de poderes. También mentían. La verdad es que han tomado las instituciones y las han degradado, hasta el punto de tener un fiscal general del Estado condenado e inhabilitado, algo absolutamente inédito y gravísimo en una democracia avanzada. Y hoy los españoles nos preguntamos, ¿va a cumplir el fiscal su condena? ¿La va a cumplir? ¿O ya están preparando su indulto? ¿Es así como le van a pagar los servicios prestados? Se les llena la boca hablando de que son un gobierno progresista, pero oiga, si aquí los únicos que progresan son algunos de ustedes. Mientras los españoles no llegan a fin de mes, dirigentes socialistas hacían negocio con contratos. Mientras ustedes suben los impuestos, en Ferraz circulaban sobres y bolsas con fajos de billetes. Para que usted me entienda, señora Mínguez, chistorras y lechugas en su argot. Los jóvenes en España no encuentran trabajo. Pero mire, el hermano del presidente cobraba sin saber ni dónde, en qué trabajaba. La mujer del presidente acumulaba privilegios, dirigía una cátedra sin título. Ábalos colocaba a sus sobrinas en empresas públicas que cobraban sin ir a trabajar. Hablemos de vivienda, la primera preocupación para los españoles, pero no es para ustedes la vivienda la primera preocupación, no, porque a los socialistas les pagaban viviendas, segundas residencias y pisos de encuentro con el dinero robado a todos los españoles. Hablemos de Cerdán, el militante ejemplar, el centro de la trama y el amigo de Leire, la fontanera, la de los audios de la sauna del suegro, la imputada por chantajes a jueces y policías. Koldo, el que todo lo grababa, el que fue consejero de Renfe y hoy está en prisión. Miren, ya existen indicios de financiación ilegal del PSOE y así lo investiga la Audiencia Nacional. Pero no se dan cuenta que no cabe más corrupción en un solo gobierno y en un solo partido. Ya no cabe. Es
presidenta. Es todo un ecosistema de abuso de poder, de clientelismo, de corrupción política y moral. Pero todos ustedes callan, porque ya se sabe, al menos no gobierna la derecha. También nos dijeron que sería el gobierno más feminista de la historia. Otra mentira más. Aprobaron leyes que han sacado agresores sexuales y pederastas a la calle. Leyes que conculcan los derechos de las mujeres. Han desprotegido a las víctimas de violencia con pulseras que no funcionan, que son low cost. Y pretenden darnos a nosotros lecciones de feminismo y de apoyo a las víctimas. Pero si la agresión sexual se producía en el Palacio de la Moncloa y el agresor era amigo del presidente, su protocolo, el suyo, consistía en tapar las denuncias e invitarle a comer para contratarlo como asesor. También se declararon abolicionistas de la prostitución. Pero ¿cómo les vamos a creer si la realidad demuestra que los primeros consumidores de prostitución estaban en sus propias filas? Pero claro, ¿qué se puede esperar si el número uno ha vivido del repugnante negocio de la prostitución? Han degradado a las mujeres, las han utilizado y las han traicionado. Pero peor que todo esto es la corrupción moral, la más vergonzosa. ¿Recuerdan aquello de no gobernaremos con Bildu? ¿Se lo puede decir una o mil veces? ¿Lo recuerdan? Bien, pues hoy Bildu negocia excarcelaciones de asesinos por votos a favor de Sánchez. ¿Cabe algo más miserable, señorías? Hoy Bildu, y quizá también ustedes, celebren que Cherokee, condenado a 400 años de cárcel, pueda dormir en casa. Pero mientras, los españoles lloramos a las víctimas que nunca volverán. Señorías, por todo esto y mucho más que no me da tiempo a contar, les pedimos que apoyen esta moción porque es una moción en defensa de la decencia, de la legalidad y de la democracia. Aunque seamos claros, la mejor moción contra la corrupción y en defensa de la decencia en España es que este Gobierno se vaya cuanto antes. Nada más y muchas gracias. Bueno, el cuaderno de agravios a la Constitución y a las leyes del Gobierno socialista en coalición con los comunistas es infinito. Infinito significa que no ha terminado, que no ha terminado. Y mientras siga en la presidencia del Gobierno este señor circunstante en la Moncloa, pues continuará. 3 sentencias del Tribunal Constitucional declarativas de inconstitucionalidad de decretos leyes por defecto de la extraordinaria y urgente necesidad, pulsión totalitaria en abuso del instrumento legislativo en manos del Gobierno para preterir al Parlamento, una sentencia declarativa de inconstitucionalidad de un estado de alarma por fraude a la Constitución al eludir el estado de excepción, declaraciones de invalidez por el Tribunal Supremo de la destitución del coronel Pérez de los Cobos, al que se le ha privado, por cierto, de su carrera porque no ha podido ascender a general, injustamente, del nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, de un nombramiento de fiscal de sala, etcétera. Una ley de amnistía, cuando menos, de dudosa constitucionalidad, sobre la que ha alegado la Comisión Europea, en uno de los procedimientos judiciales entablados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una ley cuya única finalidad es partidista al objeto de la investidura del señor Sánchez como presidente del Gobierno y que no pretende ni persigue ninguna pacificación, lo digo entre comillas, de Cataluña. Una sentencia del Tribunal Supremo firme, aunque esté recurriendo al amparo, pero firme, de condena penal de un fiscal general del Estado, se ha dicho ya aquí, algo sin precedentes, no en España, en Europa, en el mundo. Un auto del Tribunal Constitucional que suspendió la tramitación de unas enmiendas por extravagantes de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin precedentes también.
Y aquí se dijo que eso no era posible, que el Tribunal Constitucional, con declaraciones antes de recaer el auto ese fin de semana del presidente del Gobierno y de algún ministro, instruyendo a los magistrados acerca de lo que tenían que hacer. Y así, como digo, hasta el infinito, porque esta es la realidad del gobierno del señor Sánchez, es decir, un gobierno que sufre una pulsión totalitaria, que ejerce claramente y al que no le gusta ni la democracia, ni las leyes, ni la Constitución, ni nada de esto que dice todos los días que defiende, porque ya sabemos que es un mentiroso. Bien, a esto se añade la corrupción en el Partido Socialista y en sus dirigentes, que abarca las administraciones públicas a su cargo, que comprende a la familia del presidente del Gobierno, léase doña Begoña de Nuestros Pecados, el hermanísimo, el director que no dirige. Una situación sofocante. Puedo añadir los nombres que todos ustedes saben, se sentaban aquí hace poco. Santos Cerdán, Ábalos y todas ese mariachi que les acompaña, la fontanera, en fin, todas esas cosas. Bueno, todos en los tribunales encausados por corrupción. Una situación, digo, que hace que el gobierno, sofocante, que hace que el gobierno no sea un gobierno homologable con ninguna nación de Europa. Bueno, y luego está la impericia del gobierno, por si algo faltaba. La impericia del gobierno, explicable en parte por la corrupción, no solo, que ha tenido y seguirá teniendo, desgraciadamente, consecuencias trágicas para los españoles, la Dana en Valencia, el accidente del AVE en Córdoba, etcétera. Bien, todo esto justifica sobradamente, por lo tanto, la moción del Partido Popular. Pero esta moción es blanda, como no podía ser menos en el caso del Partido Popular. Nosotros hemos formulado algunas enmiendas adicionales a esos blandos planteamientos pastueños del Partido Popular para con esta situación. En primer lugar, que el Gobierno apruebe un protocolo de prevención de acoso sexual en la presidencia del Gobierno, porque parece que por ahí circulaba un señor que era un sátiro, libremente. Que el Gobierno desestime cualquier petición de indulto del fiscal general del Estado, así como se promueva la modificación de la ley de 1870 a fin de excluir el indulto a condenados por delitos relacionados con la corrupción. Que el Gobierno promueva la modificación del Código Penal a fin de agravar las penas de los delitos relacionados con la corrupción, especialmente si son cometidos por responsables públicos. Que se consideren, no que se les dé cumplimiento, como dice el texto de la moción, toda vez que no vinculan a España, las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, porque este grupo no es más que un órgano consultivo del Consejo de Europa. No sé por qué creen ustedes que es poco menos que un tribunal de justicia. Que se promuevan las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial al efecto de que el modo de elección de vocales del Consejo esté inspirado en los principios que regían la ley anterior a la ley de 1965 del Gobierno socialista, tiempos de Felipe González, que hoy anuncia que no va a votar a Sánchez, es candidato. Bueno, algo es algo. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial también al efecto de suprimir la discrecionalidad del Consejo General del Poder Judicial en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y otros altos cargos de la magistratura, de modo que se establezcan criterios reglados, preferentemente el de antigüedad en el escalafón. La reforma de la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al efecto de que desaparezca la discrecionalidad del nombramiento de los altos cargos de dicho ministerio por parte del fiscal general del Estado e igualmente se establezcan criterios reglados, preferentemente el de la antigüedad en el escalafón. La reforma del Código Penal, al efecto de agravar las penas del delito de atentado contra la independencia de jueces y magistrados, que se practica aquí diariamente. Señor Sánchez, tiene que terminar. La derogación o desistimiento en la promoción de cualesquiera normas que permitan a autoridades gubernativas la censura de contenidos político-ideológicos en medios de comunicación y redes sociales. Y por último, la reforma de las leyes procesales para que sea posible la impugnación, el reconocimiento de la legitimidad efectiva de grupos parlamentarios en la impugnación de altos cargos, tales como el del fiscal general del Estado y otros que han venido colonizando las instituciones por utilizar el término del Partido Popular. Sánchez, Nada más
Muchas gracias. Señorías del Partido Popular, hay que tener mucha jeta para venir aquí a dar lecciones contra la corrupción, contra el abuso y a favor de la democracia. Con una moción llena de palabras solemnes como tolerancia cero, protección de denunciantes, calidad democrática, hablaban de decencia. Pero en realidad ustedes saben mejor que nadie que cuando se rasca un poquito aparece lo de siempre. El titular, el gesto, pero detrás no hay nada. Porque ustedes no tienen proyecto y cuando no hay proyecto únicamente te dedicas a hacer ruido, a repetir las mismas palabras cada vez más alto para tapar ese vacío. Y déjenme simplemente desmontar su moción con un ejemplo. Que les debería invalidar para dar lecciones o como mínimo dar vergüenza por intentarlo. Y lo haré interpelándoles con sus propias palabras. Mirar hacia otro lado, taparse la nariz, dan vergüenza, dan asco. Si tuvieran dignidad, dimitirían, usted se queda. Y ahora la pregunta es, señorías del Partido Popular, ¿se reconocen? ¿Se reconoce la señora Muñoz? Porque mientras ustedes subían aquí a repetir asco y hablaban de tolerancia cero y de protección de denunciantes, el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de su amiga Ayuso, estaba practicando justo lo contrario de lo que se dedican a defender. Se lo digo de una palabra, Móstoles. Con prácticas vergonzosas, desaconsejando denunciar a la víctima, archivando un expediente sin escucharla, con presiones, represalias, cuestionando su relato. Y cuando el caso estalla, ¿qué hacen? ¿Protegerla? Evidentemente que no, más bien todo lo contrario, cierran filas. ¿Se reconocen en su propia moción cuando una mujer denuncia? ¿Dónde estaba su tolerancia cero cuando la denunciante era de los suyos? ¿Dónde estaba su búsqueda de la verdad si se archiva sin escucharla? ¿Dónde estaba su protección de la denunciante cuando se la expone y se le intenta desacreditar? Ustedes vienen a dar lecciones, pero cuando la realidad les pone un espejo delante, lo que hacen es ejemplaridad. Lo que hacen es lo de siempre, proteger a los mismos, desproteger a los vulnerables y cerrar filas con los de arriba. Y eso, señorías, no es tolerancia cero, se llama impunidad. Y evidentemente podemos poner también ejemplos de corrupción con nombres y apellidos que seguramente les sonarán. Luis Bárcena, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Cristóbal Montoro, Francisco Camps, todos condenados o imputados, ministros de Aznar o de Mariano Rajoy. Y sí, también ese M. Rajoy, que se ve que todavía no sabemos quién es. No hablamos de casos aislados y tampoco hablamos del pasado, porque a día de hoy eso se traslada al presidente de la Diputación de Almería, al alcalde de Alicante o al entorno de la señora Ayuso. Y todo esto, señorías del Partido Popular, no es entrar en el clásico y tú más, es algo mucho más sencillo. Porque ustedes son quienes han tenido un problema estructural con la corrupción y por eso mismo no pueden venir aquí a dar lecciones de regeneración democrática. Y por eso lo decimos con claridad, la regeneración no se proclama, se demuestra. Y aquí evidentemente nosotros no venimos a blanquear a nadie, venimos a decir que la corrupción y el acoso se combaten con controles, con instituciones que funcionan y con decisiones que garantizan que nadie esté por encima de la ley. Caiga quien caiga, venga de donde venga. ¿Pueden ustedes decir lo mismo? Porque cuando hay que pasar de las palabras a los hechos, ustedes hacen lo contrario. Votan en contra de la Oficina Anticorrupción, votan en contra de la protección de los denunciantes, bloquean durante años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloquean el Tribunal de Cuentas. Muchos discursos, muchas mociones, pero en contra de los instrumentos que permiten prevenir y perseguir la corrupción. En definitiva, mucha jeta, señorías del Partido Popular. Y nuestra obligación es otra, estar a la altura de la ciudadanía, actuar con contundencia y aprobar medidas que eviten que estos casos vuelvan a pasar, intentar recuperar esa confianza que hemos perdido de la ciudadanía. Porque mientras estamos hablando esto, dejamos de hablar de lo que de verdad importa a la gente, de lo que esperan de nosotros. Mientras la ciudadanía vive en un contexto de vivienda imposible, de precios que no les dejan respirar, de precariedad, de servicios públicos saturados y de desánimo, ustedes solo generan ruido. Hay quienes estamos aquí para demostrar que hay otra manera de hacer política, ampliando derechos, dando esperanza y futuro. Pero para eso
Necesitamos reconectar con algo fundamental, que la gente pueda volver a sentir que mañana podrá vivir mejor que hoy. Y por eso nuestra respuesta tiene que ser concreta y contundente. Políticas que se noten en el día a día, que se noten en la vivienda, en los salarios, en el tiempo para vivir, para crecer con dignidad, en servicios públicos que funcionen. Esto es a lo que hemos dedicado nuestro tiempo muchos de los que estamos aquí, demostrando que sí que hay otra política, que sí que hay política que mejora las condiciones de la vida de la ciudadanía y que hay quien mueve el tablero de juego para que eso pase. Y hoy parece que dibujamos, evidentemente, un horizonte un poco difuso, pero les puedo garantizar que asumimos el reto, que seremos más y seguiremos conquistando derechos, acallando el ruido, como dice mi amigo Ismael Serrano, y sumándonos a la llamada, esa que convierte la tristeza compartida en rabia que cambia vidas. Conseguiremos que el miedo cambie de bando, porque cuando se construye una mayoría social alrededor de soluciones concretas, la gente responde. Así que esa es nuestra tarea, menos resignación y más política útil, menos ruido y más resultado, menos cinismo y más esperanza y futuro. Porque cuando la política mejora vidas, la democracia se fortalece y la reacción retrocede. Muchas gracias. Señora Rodríguez, habla usted de colonización de las instituciones y ha definido exactamente lo que hace su partido en el Senado. Vamos a colonizarlas y hacer con ellos como si fuera su propio negocio. O lo que hacen con las comisiones de investigación en el Senado, que eso sí que es un gazpacho. Parece el camarote de los hermanos Marx. Pero miren, hoy de nuevo estamos en el Día de la Marmota. Hace unos meses les dije que presentaban mociones de corta y pega y hoy de nuevo ustedes me están dando la razón, señorías del PP. Escuchar hoy al Partido Popular hablar de corrupción estructural y de deterioro de la democracia tiene el mismo efecto que oír hablar a un pirómano de explicar apagar incendios. Mucha teoría, poco historial coherente y un fuerte tufillo de hipocresía. Porque hoy no estamos ante una moción contra la corrupción. No, hoy estamos ante un ejercicio de amnesia selectiva. Sacan ustedes de pecho de la presunta corrupción ajena, pero no dicen nada de los más de 30 juicios que tienen pendientes en los próximos años. Y además, no solamente eso, señora Rodríguez, usted se dirige a mi compañera Monse Mínguez y le dice no sé qué de bolsas. ¿Saben lo que sí está comprobado, constatado y condenado por los juzgados? Que ustedes viven en una sede reformada con dinero B, de la caja B, y que son el único partido condenado como organización por beneficiarse de esta. Bueno, y vamos a pensar un poquito en su líder, en Feijóo, ¿no? Feijóo que está... Un momento, señora Castilla, por favor, silencio. Así es imposible poder escuchar la intervención de la señora Castilla. Muchas gracias. Cuando quiera. Yo voy a decir todo lo que tengo que decir, aunque hable. Feijóo reparte carnet de moral pública tras veranear, navegar y fotografiarse con un narcotraficante condenado. Pero miremos a Madrid. Ayuso se presenta como un icono de la libertad, mientras su entorno acumula investigaciones de presuntos delitos fiscales. Y pasará la historia por esa infame expresión si van a morir de todas formas. O bien la degradación del debate por convertir el insulto encubierto, me gusta la fruta, esa forma cobarde de insultar sin dar la cara, porque para eso también son cobardes ustedes. Hablan de prevención de conflictos de intereses. 76.475 valencianos esperando vivienda protegida. Y sus cargos del Partido Popular se las reparten como cromos. Allá había esta pista papá, del me he enterado yo eso. La señora Rodríguez de eso sabe un poquito, creo. Ha pasado de puntilla por un tema tan importante como es la primera parte de su petitum, que hay que condenar cualquier conducta de abuso contra la mujer. ¿De verdad, señoría del Partido Popular? Resulta especialmente cínico que esto lo traigan ustedes aquí, porque mientras se estaba redactando esta moción, una concejala de Móstoles, que no hemos tenido que enterar por la prensa, estaba denunciando presuntos delitos de acoso sexual y acoso laboral contra un compañero suyo, alcalde de Móstoles. ¿Qué están esperando para echar a ese señor del partido, ya que nos piden a nosotros tantas responsabilidades? Y, por cierto, que al parecer el señor Feijóo decía que esto venía de largo, es decir, que han estado callados y no han dicho absolutamente nada. Y miren, les voy a hacer una cosa, les voy a interpelar. ¿Dónde están las mujeres del Partido Popular?
ya que a nosotros nos preguntan muchas veces que dónde estamos las mujeres del Partido Socialista. Sí, pues les voy a decir dónde estamos nosotras. Las de antes, enseñando a leer y escribir en las casas del pueblo, las maestras de la República represaliadas. Las de ahora, luchando porque haya más derechos y libertades para las que vengan, las suyas y las nuestras, porque nosotros nos distinguimos. Ya veremos a ver qué va a pasar en Extremadura y Aragón, ¿verdad? A ver hasta dónde van a tragar por conseguir el gobierno. Lo que está claro es que Vox la acabará tragando a ustedes. Y miren, yo no entiendo cómo dicen que están contra las mujeres cuando votan en contra de la reforma laboral, de subir las pensiones, que nosotros somos las que tenemos las pensiones más bajas, o se oponen frontalmente a la subida reiterada del salario mínimo interprofesional que hace que acabe con la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. Y no nos hablen del fiscal general del Estado, porque está claro que el señor Álvaro Ortiz cumplió con todos los requisitos y recordarles que tuvo el aval de este Congreso. Y si tanto les preocupa la separación de poderes, pues mire, pueden ustedes aprobar el anteproyecto de ley de modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que avanzan, estoy convencida que se lo han leído, y que avanzan para cumplir con las reiteradas recomendaciones de los informes Greco. Pero resulta que en su petitum también aparece que hablan de deterioro democrático. Lo dicen ellos, que van a tener próximamente un exministro del Interior por tener una policía patriótica. Es que tiene cuajo la cosa. Una policía que no perseguía delincuentes, sino enemigos políticos. Y miren, España va avanzando en su lucha contra la corrupción. Léanse el informe Greco de este pasado verano. Dicen que España, de las 19, avanza en 16. ¿Saben cuántas había en su época? En el año 2017, cuando gobernaban ellos, 0, patatero, ninguna. O sea, vamos a ver. Y ya, para terminar, porque tengo muchas cosas, pero evidentemente no tengo mucho tiempo. Señora presidenta, ya voy a terminar. Hablan en la última parte de, que separación de poderes y que nosotros los diputados socialistas y las diputadas socialistas no tenemos respeto a los jueces. Hace falta tener valor para decir esto cuando son ustedes quienes los atacan cuando una investigación les incomoda. Si no, vamos a ir a ver a Valencia. Está ocurriendo con la Dana en la Comunitat Valenciana. En el momento en que la instrucción judicial empezó a cuestionar la gestión del PP, dirigentes y perfiles públicos del Partido Popular salió a atacar a la jueza instructora. Eso es inaceptable. Por eso esta moción no busca limpiar la democracia. Esto es un verdadero paripé y un postureo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Vamos a luchar contra la corrupción. Caiga quien caiga. Pero mírense al espejo. Mírense todos y todas al espejo. Probablemente no lo harán. ¿Saben ustedes? Porque no les va a gustar los que van a ver. Muchas gracias.